Yo morí en la calle hasta que Jesús me llamó por mi nombre. La noche en que Dios me encontró en la basura, la noche estaba helada y el suelo de concreto bajo mi cuerpo parecía burlarse de mi existencia. Ya no era un hombre, era una sombra sucia entre ratas y oscuridad. El mundo me había olvidado y tal vez Dios también. Tenía hambre, sed, frío y un grito atrapado en la garganta. ¿Alguien todavía me ve? En ese callejón inmundo, entre basura y silencio, algo me respondió. Y no era de este mundo. Mi nombre es Lucas, y antes de todo esto, yo era alguien. Tenía un empleo respetable en una multinacional, un buen salario, coche en la cochera y una familia hermosa. Débora, mi esposa, y Miguel, nuestro hijo de ojos curiosos y sonrisa que derretía cualquier orgullo. A los ojos de los demás, yo era un hombre exitoso. Por dentro, un castillo de naipes al borde del colapso. Todo comenzó pequeño, como la mayoría de los desastres. Un trago al final de la jornada para aliviar el estrés. Luego, otro. Pronto, los tragos llegaban incluso antes de que comenzara la jornada. Era sutil, o al menos eso pensaba. Hasta que un día, Débora me miró con ojos llorosos y dijo: «Estás desapareciendo, Lucas, y ya no puedo alcanzarte». No escuché, no quise escuchar. El alcohol fue solo el comienzo. Luego vinieron las apuestas. La adrenalina de la posibilidad de ganar me hacía sentir vivo por unos minutos. Perdí el control. Comencé a faltar al trabajo, vender cosas de la casa, mentir. Recuerdo la primera vez que robé la tarjeta de crédito de Débora. Me miré en el espejo esa noche y no reconocí a quien estaba allí, pero tampoco tuve fuerzas para cambiar. La caída fue rápida. Perdí el empleo tras una discusión violenta con el gerente. Grité, rompí una mesa. Salí escoltado por guardias de seguridad, ebrio y riendo como un loco. La semana siguiente, Débora tomó a Miguel de la mano y salió. No gritó, no lloró, solo dijo: «Cuando decidas vivir, estaremos orando por ti». Nunca odié tanto una frase. ¿Oré? ¿Yo? Si Dios existía, ¿por qué me dejó convertirme en esto? Pasaron meses como un borrón. Vendí el coche, luego vendí los muebles. Fui desalojado. ¿Amigos? Todos desaparecieron. ¿Parientes? Decían que iban a ayudar, pero se rindieron cuando vieron que mi voluntad de cambiar era solo una excusa para seguir hundiéndome. Pronto, el mundo se quedó mudo. Solo yo y el vacío. Descubrí que la calle tiene un lenguaje propio. El olor de la orina, el peso de una manta mojada, la violencia invisible de las miradas que te atraviesan como si no estuvieras allí. Aprendí a dormir con un ojo abierto y el estómago siempre vacío. La peor parte no era el hambre, era la soledad, el silencio, la certeza de que podría morir allí y nadie lo notaría. Una vez vi a Miguel pasando con la escuela. Él no me vio. Me escondí detrás de un contenedor de basura, mi propio hijo. Tuve miedo de que me mirara y supiera que ese trapo tirado era su padre. Lloré allí, escondido, como un niño, pero nadie vino a abrazarme. Empecé a desear la muerte, no de forma dramática, solo quería parar de sentir, de recordar, de cargar con esta culpa aplastante. Dormía esperando que mi corazón desistiera solo. A veces me preguntaba si existía alma, y si sí, si la mía aún era capaz de ser vista por Dios. Pero el cielo parecía tan distante, tan sordo. Una madrugada, vi a un hombre muriendo de frío al otro lado de la acera. Solo un cuerpo rígido, encogido, con el rostro vuelto hacia la pared. La gente pasó junto a él como si fuera un saco de basura. Yo también pasé, y me di cuenta. Así era como el mundo me veía a mí. Fue allí donde comenzó el verdadero desespero. Cuando hasta el sufrimiento se convierte en rutina, ya no gritas más, te callas, y el silencio se convierte en una tumba. Esa noche, acostado entre cajas húmedas, hablé con la nada. Si todavía hay alguien allá arriba, escúchame, no quiero morir aquí, pero tampoco sé vivir. Ninguna voz respondió, solo el sonido del viento. Y aún así,
Algo dentro de mí se movió, como si alguien hubiera escuchado, no con oídos, sino con misericordia. 2 días después de esa oración susurrada al viento, se acercó un hombre. Yo estaba sentado en el suelo de la plaza, mirando al vacío, con una botella vacía en las manos y un sabor amargo de nada en la boca. Se llamaba Samuel. Tenía una sonrisa tranquila y una Biblia gastada en las manos. El tipo de persona que desprecias cuando quieres seguir en el fondo. Se agachó, se puso a mi altura y dijo con voz serena: «Aún estás vivo, Lucas, y eso es señal de que Dios aún tiene algo contigo». Me reí, risa corta, sin dientes. ¿Cómo sabía mi nombre? «¿Me conoces?», pregunté desconfiado. «No, pero Dios te conoce y te mandó decir que Él aún te está esperando». Giré el rostro. No quería escuchar, pero esas palabras perforaron mi pecho como flechas. Nadie me llamaba Lucas desde hacía semanas. Yo era: «Oh, chico, hey, vagabundo, sal de frente». Pero en ese instante volví a ser alguien. Samuel volvió al día siguiente. Trajo una taza de café y un sándwich. No hizo preguntas, solo se quedó sentado allí, conmigo. Luego volvió al día siguiente, y al siguiente. Era como si su presencia limpiara el aire a mi alrededor. Por primera vez, alguien me veía sin asco, sin pena, sin prisa. En un sábado nublado, él me extendió la Biblia. Dudé. «Ya no soy digno de esto, amigo. He hecho cosas que ni yo puedo perdonar». Samuel no retrocedió. Solo abrió en Lucas 15 y leyó. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se movió de íntima compasión, y corriendo, se echó a su cuello y lo besó. Lucas 15:20. Mis ojos se llenaron de agua. Conocía esta historia, el hijo pródigo, pero nunca había sentido que me tragara de esa manera. Yo era él. Aún estaba lejos, pero había un padre viéndome de lejos, esperando mi regreso. Dios no está esperando que seas perfecto, solo quiere que te levantes. Las palabras siguieron resonando, y en esa madrugada, acostado bajo una lona rota, me levanté. No con las piernas, sino con el corazón. Me arrodillé sobre el concreto helado, solo, y por primera vez en años, hablé con Dios como hijo. «Padre, si el Señor aún me quiere, quiero volver. No tengo nada que dar, ni dignidad, ni promesas, solo un corazón roto. Pero, si todavía hay lugar en tu casa, llévame de vuelta». En ese momento, no escuché truenos, ni sentí viento, ni tuve visiones. Pero algo cambió, profundamente. Era como si una mano invisible sostuviera mi alma y dijera: «Ya no estás solo». A partir de esa oración, Samuel me llevó a un refugio cristiano. Era un centro de rehabilitación fundado por exdependientes. Nada lujoso, pero había algo allí que hacía toda la diferencia: esperanza. En la primera semana intenté escapar. La abstinencia era cruel y los gritos internos aún me atormentaban. Pero una noche desperté con las rodillas dobladas en el suelo de la sala de oración. Ni siquiera recordaba haber salido de la cama. Estaba llorando y en mi pecho una presencia, fuerte, dulce, inevitable. Jesús estaba allí, no como una idea, no como un personaje de libro, sino como alguien real, como alguien que siempre había estado esperando detrás de la puerta de mi corazón y ahora entraba con autoridad y ternura. No fue una visión, fue más real que eso. Era como si él dijera: «Siempre has sido mío y vine a buscarte». Esa noche entregué mi vida a él, por completo, sin negociar, sin esconder heridas. Era todo o nada, y él me aceptó tal como estaba. Y fue ahí donde comenzó la verdadera jornada. No fue fácil. El camino de la sanación no es una carretera recta. Es un sendero con espinas, cuestas, tropiezos y días oscuros. Pero ahora ya no caminaba solo. Jesús caminaba conmigo y a veces me cargaba. En el refugio comencé a redescubrir quién era. No el profesional que vestía traje y llevaba estatus, sino el hombre que Dios soñó antes de que naciera.
un hijo, un rescatado. Hubo días en que pensé en rendirme, en que la vergüenza golpeaba la puerta con fuerza. Cuando leía la Biblia, a veces lloraba sin entender por qué. Era como si mi alma estuviera lavando el barro de años de pecado. Samuel me visitaba siempre. Decía, la buena obra que Dios comenzó en ti, Él mismo la terminará. Y citaba, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Poco a poco, comencé a servir dentro del refugio. Lavaba platos, organizaba la ropa, ayudaba en las reuniones. Nada grandioso, pero cada pequeño acto era un ladrillo reconstruyendo mi carácter. 2 meses después, escribí una carta a Débora. No pedí que volviera, solo pedí perdón. Dije que ahora estaba en manos de Cristo, que no sabía lo que el futuro reservaba, pero que, por primera vez, mi corazón estaba en paz. Ella respondió, corta, pero firme. Estoy orando con Miguel todos los días. Dios es fiel. Sigue, no pares. Leí eso como una promesa del cielo. 4 meses después, Débora vino a visitarme al refugio. Entró en la capilla donde estaba arrodillado y me miró como quien ve un alma viva por primera vez. Lloramos sin palabras. Y allí, en esa pequeña sala de oración, sin ningún plan elaborado, se arrodilló a mi lado y oró conmigo. Gracias, Jesús. Has devuelto al hombre que amaba y lo has devuelto renovado. Miguel me abrazó días después. Sus bracitos rodearon mi cuello como una cadena hecha de perdón. Hoy continúo en rehabilitación, pero ya soy voluntario en misiones en las calles. Llevo café, pan, pero sobre todo llevo esperanza. Y digo, con convicción en la mirada, conozco a un Dios que encuentra hijos incluso en medio de la basura. No soy perfecto, pero soy redimido. Si has llegado hasta aquí, tal vez estés cargando algo que nadie más ve. Tal vez estés luchando en silencio, sonriendo por fuera, pero gritando por dentro. O tal vez, como yo estuve un día, ya hayas desistido de intentar, de amar, de creer, de vivir. Pero escucha esto, por favor. Todavía estás vivo, y eso significa que Dios todavía tiene algo contigo. No importa cuán lejos hayas ido, no importa lo que hayas hecho, cuánto te hayas alejado o cuántas veces hayas caído. Jesús no se asusta con tu pasado. Él ya lo ha visto todo, y aún así te ama profundamente. Él dejó las 99 ovejas para buscar a la que se perdió. Perdona a la mujer sorprendida en adulterio. Tocó al leproso, comió con pecadores, lloró con los afligidos, y te está llamando ahora. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Estás cansado, agobiado, perdido? Entonces cierra los ojos por un instante y solo di con el corazón, Jesús, si todavía me quieres, quiero volver. Tómame como estoy, sálvame, sáname, transfórmame. No necesitas ser perfecto, solo sincero. Soy prueba viva de que Él escucha, de que Él restaura, de que Él no se rinde. Si has hecho esta oración, aunque sea en voz baja, incluso entre lágrimas, debes saber, los cielos se han movido por ti ahora. Ya no estás solo. Deja en los comentarios, acepto a Jesús, o simplemente, ora por mí. Vamos a orar por ti. Vamos a caminar contigo, porque tu historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando.